3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. Concentración, concentrarse en el ser interno, fijando la atención en el centro del cerebro, en la glándula pineal. Meditación, meditando en el ser interno con la atención en el centro del cerebro, en la glándula pineal, tratar de descubrir qué es el propio ser, eso que dice, yo soy. 7. Tratar de percibir la realidad de la envoltura física y su postura. Luego, concienciar la realidad del lugar físico donde se está, el inmueble, sea casa, hotel, montaña, mar o algo más. Posteriormente, observar la población o ciudad donde se está. Luego de esto, concienciar el país y, después, el continente donde se está ubicado. Finalmente, tomar conciencia de la Tierra en el espacio sideral. Al hacer esto, concienciar, yo soy la inmensidad en expansión. 8. Estudiar reflexivamente el capítulo Percepción de la realidad. 11. Autoconocimiento. ¿Qué es autoconocerse? Autoconocerse es percibir la realidad del sí mismo, física, vital, emocional, mental e internamente, asunto capaz de darle solución a conflictos personales y externos. Por eso, a cada persona le urge esto. Si eso que se es en realidad está en cada persona, entonces es factible que todo individuo lo descubra, percibiéndose, concienciándose por sí mismo, sin informaciones externas. Si esto es así, ¿por qué hay tanta ignorancia y desconocimiento de sí mismo? El principio del autoconocimiento está en la percepción de la propia realidad, que consiste, primero que nada, en hacer silencio y observarse desprejuiciadamente, concienciándose uno mismo. Para esto, es imprescindible la meditación, para con ella desenvolver la sabiduría y, de esta manera, disolver la ignorancia personal, que es la causante de las inarmonías. El autoconocimiento es lo que transforma, se esté en soledad o en relación con otros seres humanos, en plan de pareja, con familiares, en relación laboral o social en general. Explica Krishnamurti, sin conocerse a sí mismo, haga uno lo que hiciere, no es posible el estado de meditación. El autoconocimiento, percibiendo la propia realidad, se hace en samyama. Concentración, meditación y contemplación del sí mismo, eso que es el propio ser. Mientras no se realiza esto, se está perdido, y ninguna religión, filosofía, explicación o terapia ayudará a producir ese conocimiento propio capaz de transformar profundamente y resolver los enigmas de la propia existencia. El autoconocimiento era el propósito del templo de Apolo en Delfos, Grecia, donde se hacía concienciar la frase, «Conócete a ti mismo», que estaba escrita en el frontón de entrada. En el autoconocimiento es importante la percepción de la realidad presente, observar cada palabra que se dice y lo que ocasiona, cada sentimiento y lo que produce, cada pensamiento y lo que genera, y cada movimiento del cuerpo. Esto se hace crudamente, sin el juicio de la religión o la tradición. Se le puede dar la vuelta a la tierra, incursionar en creencias, escuchar gurúes, guías o maestros, y leer infinidad de libros, sin lograr el autoconocimiento, la percepción de la realidad, porque solo la meditación consciente puede conseguirlo. Autoindagación. La autoindagación es la exploración en la persecución del autoconocimiento por sí mismo, en observación, concentración, meditación y contemplación propias del autosamyama. La autoindagación se consigue respondiéndose certeramente los siguientes interrogantes. ¿Soy mi envoltura física, vital, emocional o mental? ¿Soy los 5 sentidos? ¿Soy la mente que piensa? ¿Quién soy? Soy la conciencia. ¿Dónde está, dentro de mí, ese que dice, yo soy? ¿Quién es? Explica el señor Gautama, contempla los factores del origen de la conciencia, contemplando la conciencia en la conciencia. Hay que descubrir dentro de uno mismo, por uno mismo, la causa,
el origen de la existencia del propio ser, el yo soy, para cada uno, lo que es en cada uno. En esto no solo hay que desenvolver la conciencia del ser, sino ser ese ser. No hay autoconocimiento con imaginaciones, visión de luces o seres del más allá, escucha de voces y sonidos o con canalización, que es la mediumnidad de la nueva era. Todo eso es producto de la mente. El autoconocimiento requiere de una mente profundamente silenciada. Glándula pineal. Es importante indagar ese centro de autoconciencia dentro de sí, donde reside el principio que permite ser, pensar, sentir, moverse y decir, yo soy, que está en el centro de la cabeza, en la glándula pineal. Esto se percibe en concentración, meditación y contemplación. No es saberlo y repetirlo como loro, sino contactarlo por sí mismo. La glándula pineal está en el centro del cerebro, profundizando en el entrecejo. Es allí a donde hay que dirigir la concentración, la meditación y la contemplación en la percepción de la realidad del ser interior. La toma de conciencia del sí mismo es de tanta seriedad y rigor científico, que el maestro el tibetano informa al respecto. El aspecto conciencia está dentro del cerebro, en la región de la glándula pineal, y está conectado con el centro de la cabeza. Glándula pineal. Conocerse de continuo. Jamás se termina de conocerse a sí mismo, nunca se puede tener una conclusión final de cómo se es. El proceso de conocerse es algo constante, que va descubriéndose con cada acción que la vida ofrece, ya que hay una transformación constante e inquebrantable. No se vive estancado en una sola manera de ser, así que el autoconocerse tiene que ser un proceso diario, continuo e infinito. Por eso, la meditación no es determinante, conclusiva, es necesario que sea diaria, siempre nueva, fresca, sin resabios, como si fuera la primera vez que se hace. El conocimiento propio no es un objetivo que se alcanza y ya está. Es un proceso interminable que requiere de meditación constante, y silencio verbal y mental. Tranquilidad y autoconocimiento. Al mantener el autoconocimiento por medio de la observación y la meditación, sobreviene la tranquilidad, desaparecen angustias, tensiones, complejos, traumas, separaciones, agresiones y daños, se observa, sin juicios ni conceptos. La forma de ser, pensar y sentir, y se aprende de la propia naturaleza. Ser por accidente. Cuando la gente habla coloquialmente del ser, se refiere al ser por accidente, el yo personal, que se mueve en el fuero externo, la personalidad que engaña, es mitómana, negativa, bipolar, imita, se deprime, tortura a los demás, y en ciertos casos roba y asesina. Es un error creer que hay que aceptarse tal cual se es. Nadie debe aceptar su negatividad, maldad, ignorancia, desamor, inarmonía, mentira, conflicto y condenación. Ser en sí. El ser en sí es el real ser, que se mueve en el fuero interno de cada persona y se suele llamar ser interior, Cristo interno. Eso en cada persona que es positivo, bondadoso, sabio, amoroso, armónico, veraz, pacífico y perdonador. En cada persona está el ser en sí y el ser por accidente. El ser en sí y el ser por accidente viven en una confrontación a la que metafóricamente se llama Kurukshetra o Armagedón, una guerra interna o guerra santa interior, como la mencionada en el Bhagavad Gita o el Apocalipsis. El ser por accidente necesita transformación, abordar un nuevo estado de existencia. Nadie se desconoce totalmente. El que oculta y disimula sus defectos, conflictos, bipolaridades, situaciones tóxicas, el que no comparte, no se une, no ama, algo sabe sobre su conducta, pero requiere de valor aceptar esto y transformarse. El que se conoce a sí mismo sin autoengaño, reconociendo sus errores sin victimizarse, sin autolástima, sin acomplejarse, puede que consiga no agredir, no victimizar, no dañar, no separarse, no dividir, no condenar, y logre ser inclusivo, comprensivo, tolerante, vinculador consigo mismo y los demás. Alguien así está en vías de percibir su suprema realidad.
Descubriéndose. A medida que la persona va conociéndose, observándose en cada reacción, va descubriéndose. Para esto se requiere libertad psicológica, una mente clara, abierta, sin prejuicios, complejos ni autolástima, que no se victimice. La tradición, la religión, la escuela espiritual han gestado, por conveniencias sociales, políticas y supuestamente religiosas, asuntos que no ayudan en este proceso. Al despojarse de los conceptos creados por la mente, se está en el proceso de conocerse a sí mismo, y esto conduce, inevitablemente, a transformaciones que pueden eliminar el sufrimiento y procurar bienaventuranza. No hay mayor felicidad que conocerse, ni peor infelicidad que ignorarse. Cuando no hay conocimiento propio, se está a merced de pensamientos, sentimientos, decires y acciones propias y ajenas. A veces se necesitan ayudas para descubrirse, transformarse, liberarse de los conceptos familiares, sociales, religiosos o políticos tóxicos inculcados. La base de un claro y recto pensar está en el conocimiento propio. Expresa Goenka, desde que nacemos nos enseñan siempre a mirar para afuera. No nos observamos a nosotros mismos y, por eso, somos incapaces de llegar a las raíces de nuestros problemas. Constructivo y destructivo. Hay conceptos familiares, sociales, religiosos, económicos y sociales establecidos por mentes contaminadas, con el afán de someter, que hacen vivir en una mentira, actuar indebidamente, produciendo desajustes psíquicos que dañan la existencia. Esto sucede por desconocimiento propio y puede ser detenido. El conocimiento de sí mismo no es egocentrismo, porque descubrir fallas propias y corregirlas conduce al inegoísmo, a rectas relaciones humanas y al servicio impersonal. En el conocimiento propio está implícito el conocimiento del conglomerado. Con la percepción de la realidad del ser interior se descubre que se es la humanidad, el mundo. Conocerse es conocer a los demás. No se puede conocer a otros si no hay autoconocimiento. Naturaleza del autoconocimiento. Para conocerse a sí mismo y que triunfe el ser en sí, no se puede determinar si se requiere o no un libro, pertenecer o no a determinada creencia, estudiar o no con algún facilitador, maestro o gurú. Con eso a veces se consigue el propósito, y en otras, hay una desviación. Todo depende de la pureza de intenciones, las formas y los objetivos que se persigan con estos recursos. Hay libros y maestros que hacen un extraordinario bien, y otros que dañan. Aquí juega un protagonismo importante la observación y el discernimiento del que selecciona. Relaciones y autoconocimiento. En autoobservación, como cada persona se relaciona con los demás, sus móviles y efectos, hay autoconocimiento, porque cada uno es el reflejo externo de lo que lleva adentro. Los estímulos ocasionados por los demás con sus elogios o insultos, alabanzas o críticas, amores o desamores, verdades y engaños, y las reacciones personales, permiten conocerse. En el proceso de autoconocimiento es imprescindible la relación. Cuando las personas se aíslan, pierden la oportunidad de desarrollarse en relación, sobreviene el ostracismo y con ello, el estancamiento, la muerte. Al conocer a los demás, existe la posibilidad de comprenderse a sí mismo, pero para esto se necesita sinceridad, transparencia, honestidad. El mundo, lo que rodea a cada persona y las relaciones con los demás son producto de la manera de pensar, sentir y actuar, que es consecuencia del pasado, la forma en que se fue educado y la formación social, religiosa o cultural almacenada. Lo que cada uno tiene y genera exteriormente es lo que es accidentalmente. Se proyecta hacia afuera lo que se es por dentro. Si alguien es conflictivo, proyectará y verá conflicto en los demás; si es armónico, proyectará y verá amor en los demás. La desarmonía que se tiene con la gente, el mundo, lo externo es la propia desarmonía que se lleva internamente. Si se resuelve el conflicto interior, se resuelve el conflicto con el mundo. Para conocer a una persona basta conocer lo que la rodea. Valentía y autoconocimiento. Para conocerse hay que tener el valor de observarse, aceptar algunas cosas y transformar otras. En ello está la clave del desenvolvimiento interno y externo, sano y sin conflictos. Reconocer que las inarmonías que rodean a la persona son ocasionadas por ella misma, y observarse sin juicios, condenaciones y preocupaciones,
permite encontrar la solución dentro de la misma inarmonía. Sencillez y autoconocimiento. Una persona, mientras más se indaga, se conoce y percibe su realidad, más sencilla y humilde se vuelve, sus defectos la avergüenzan y la llevan a considerarse nada. Las reales virtudes inclinan a la humildad, que es la más preciada de todas las bondades. Todo esto conduce a la desaparición del conflicto, donde no se agrede más. El autoconocimiento torna a la persona cada vez más simple y sencilla, la transforma en un ser sensible, pacífico, comprensivo, amable, sonriente y servicial. La forma de volverse sencillo es liberarse de la competencia y el qué dirán. Para conocerse y comprenderse hay que poseer visión integral de los pensamientos, los sentimientos, las acciones y reacciones propias ante todo tipo de conducta, sin juicios. Ser especialistas en algo, jueces o moralistas limita la visión total de lo que realmente se es. Meditación y autoconocimiento. Percibir la realidad del propio ser interno es el mayor y más importante motivo de concentración, meditación y contemplación que se pueda tener. La suprema realidad interna no se puede definir con conceptos y explicaciones, y es inalcanzable para la mente. Solo por medio de la meditación indagadora que no repite lo que los demás dicen, no esquematiza ni está mediatizada por nadie, es posible ir percibiendo la suprema realidad. Una verdadera meditación conciencia la vinculación de las envolturas física, vital, emocional y mental con el ser en sí, el ser real. La meditación en el ser en sí es la posibilidad de contactar eso que está más allá de lo físico, vital, emocional y mental, que no se descubre por medio de la mente, el pensamiento, lo leído, lo dicho, lo enseñado, porque está más allá de todo eso. El ser en sí no es un concepto sobre el alma o el espíritu expresado por alguien. Ejemplos de meditación. El gobernante y el militar necesitan meditar, tener autoconocimiento de sus funciones para tomar excelentes decisiones que no perjudiquen a ninguno de los miembros del país que comandan. El maestro, el filósofo, el sabio necesitan más que nadie la meditación del autoconocimiento para descubrir sus saberes. El artista necesita de la meditación en autoconocimiento para crear bellas formas. Los científicos necesitan de la meditación en autoconocimiento para descubrir los secretos de la naturaleza, nuevos medicamentos y formas de vivir mejor. El economista y el banquero necesitan meditar en autoconocimiento para mover correctamente la economía. Todos los seres humanos han tenido visos de meditación, pero a veces sin darse cuenta. Todos necesitan tiempo, silencio y libertad psicológica para meditar. Cuando hay meditación, el compositor es su composición, el pintor, su lienzo, el ceramista, su pieza en el torno, el peluquero, su peinado. Pero para esto hay que estar en ello, silenciosamente entregado a lo que se hace. El observador se vuelve uno con lo observado, el creador y lo creado son uno. Cuando se medita, se percibe la suprema realidad, nadie puede engañar ni hacer creer en un camino equivocado, cada uno se da cuenta de las cosas por percepción propia, está alerta, hay un darse cuenta de que la montaña es la montaña, el río es el río, la flor es la flor, el santo es el santo y el ladrón es el ladrón, no porque alguien lo dijo, sino porque se está en observación y nada pasa inadvertido, se vive en estado de alerta. Ejercicio de autoconocimiento y desnegativización y positivización. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete.
Anicca. Neti, neti, neti. V. Concentración, concentrarse en el ser interno, fijando la atención en el centro del cerebro, en la glándula pineal. V. Meditación, entrar en meditación en el ser interno, con la atención en el centro del cerebro, en la glándula pineal. Tratando de descubrir el propio ser, eso que dice, yo soy, responderse, soy mi envoltura física, vital, emocional o mental. Asterisco, soy los 5 sentidos. Asterisco. Soy la mente que piensa. Asterisco, ¿quién soy? Asterisco, soy la conciencia. Asterisco, ¿dónde está, dentro de mí, ese que dice, yo soy? ¿Quién es? Asterisco contempla los factores del origen de la conciencia, contemplando la conciencia en la conciencia. 7. Estudiar reflexivamente el capítulo Autoconocimiento. 12. Contemplación. Contemplación es Sandhi, convertirse en el objeto de concentración y meditación, donde desaparece el meditador y no hay ego, donde el meditador, la meditación y lo meditado son uno, sin diferencias. La contemplación sucede en abstracción, concentración y meditación, abstraído conscientemente en la realidad de lo meditado. Al estar en contemplación de lo interno, la personalidad se funde con aquello, no son más dos entes separados, sino uno solo. Cuando se está en Sandhi, desaparece la personalidad. La contemplación es el estado absoluto de ser, conciencia y bienaventuranza, donde no hay nada más a dónde ir, que desear o buscar, todo lo demás cesa. En contemplación se trasciende la personalidad, la concepción del yo personal, se deja de ser el ego para volverse aquello en lo que se medita. Yo soy y contemplación. La verdadera práctica del yo soy es contemplativa, y consiste en ser eso que se afirma antecediéndolo con las palabras yo soy. La real actividad del uso del yo soy va más allá de una afirmación, su poder se activa y produce el milagro cuando se contempla y se es la acción de lo que se afirma. Si se contempla lo que se afirma diciendo yo soy, los decretos positivos y constructivos se realizan. Más que decir yo soy, Rubén Cedeño, más que decir yo soy fe, es ser la fe. Más que decir yo soy inteligencia, es ser inteligente. Más que decir yo soy amor, es ser amoroso. Más que decir yo soy pureza, es ser puro. Más que decir yo soy salud, es ser saludable. Más que decir yo soy paz, es ser pacífico. Más que decir yo soy opulencia, es ser opulente. Más que decir yo soy la ley del perdón, es perdonar. El maestro Kootomi explica la contemplación con el uso del yo soy en las siguientes palabras: cada mañana, mientras meditas sobre la naturaleza de tu presencia, el poder de tu presencia, la maestría de tu presencia, contémplala silenciosamente por un momento, y luego ve más allá y trata de ser esa presencia solo por media hora. Entre los requerimientos para ser entrenado en su retiro de Luxor, en Egipto, el maestro Serapis Bey se asegura de que cada estudiante tome el siguiente compromiso: me levantaré y, después de limpiar mi cuerpo, pasaré 1 hora en respiración profunda y contemplación, y 1 hora en oración por el mundo y su gente, antes de tomar algo de alimento físico. Soy contemplativa. El convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid, fundación de Santa Teresa de Ávila, era de estricta clausura, solo un permiso papal o arzobispal permitía acceder a tan inhibido lugar. En un pequeño museo de objetos históricos y reliquias, estaba el manuscrito original del Camino de Perfección, de la Santa. En diálogo con las carmelitas, mezclando variedad de temas, las monjas iban expresando sus diversos arrimos a lo interior. Una de ellas, de rostro dulce y embelesado, habló, en un momento, con voz suave y melodiosa: yo soy contemplativa, y se quedó con una leve sonrisa, viendo sin mirar a nadie. No dijo más nada, y hubo un prolongado silencio. Un velo de sordina mística envolvió mi mente, y eso me resonó para el resto de la vida. No fueron conceptos ni explicaciones. Alineación interior. Uno de los principales propósitos de la meditación es la alineación interior, la contemplación de volver una la personalidad, la envoltura física,
vital, emocional y mental, con el ente o realidad suprema que se es. Así desaparece el ego, aquello que expresa lo mío, el para mí, lo propio, lo personal, lo separado, volviéndose la totalidad de la vida. Desaparición del yo. Explica Krishnamurti, en la meditación está ausente el yo. Por lo tanto, una mente, un cerebro que está entregado a la meditación, es total. La totalidad de la vida es meditación, no un periodo de meditación cuando uno está meditando. La meditación es el movimiento total del vivir. En la meditación, cuando no existe el medir, cuando no hay acción de la voluntad y de la mente, el cerebro está por completo libre de todos los sistemas. Entonces hay un gran sentido de libertad. En esa libertad hay orden absoluto, y eso es lo que debemos tener en la vida. Entonces, en ese estado de la mente, hay silencio, no el anhelo, el deseo de tener una mente quieta. En ese estado, la mente está libre de medida. Y es en esa libertad que hay orden absoluto, silencio. La meditación es algo que pertenece a nuestra vida de todos los días. Es nuestro movimiento de la vida, y entonces, en ese movimiento hay libertad, orden, y de ello florece un gran silencio. Solo. Cuando uno ha llegado a ese punto, descubre que existe algo que es absolutamente sagrado. Fin de la cita. Contemplación de Ramakrishna. Ramakrishna retiró la mente de todos los objetos de la ilusión, pero la figura radiante de la Madre Divina se le atravesaba y no conseguía elevarse hasta lo absoluto. Entonces, su maestro Totapuri, clavándole un pedazo de vidrio en el entrecejo, le dijo: «Concéntrate aquí». Ramakrishna entró en contemplación y atravesó a la Madre Divina, usando el discernimiento como daga, la deshizo y fue más allá de lo ilusorio. Así quedó en contemplación durante 3 días. Totapuri lo encerró con un candado, para que nadie lo perturbara. Santa Teresa y el tomillo. Santa Teresa, viajando de Castilla a Sevilla, a mitad de camino, se detuvo a descansar en Despeñaperros. La santa se sentó a la orilla del camino a contemplar la grandeza de Dios en la naturaleza, y expresó: «Qué bien se está aquí». Trataron de sacar a la santa de su contemplación, diciéndole que faltaban días de trayecto y había que seguir, que la comida estaba podrida y se había acabado el agua. La santa siguió contemplando el hermoso paisaje, sin darle poder a los problemas que las mentes de los que la acompañaban creaban, quienes no se percataban de la grandeza del lugar. Al increpar de nuevo a la santa, ella expresó: «Qué bien huele el tomillo». Santa Teresa de Jesús, fragmento: «Qué bien huele el tomillo». URL: http://3u3.barra/watch_vk_VK8. Sensibilidad y contemplación. La contemplación requiere de mucha sensibilidad, volverse la plenitud de aquello en lo que se medita, en lo que se está concentrado, como convertirse en la insondable realidad de lo que se es, percibir sin significados, sin nombres, sin imaginaciones ni recuerdos, siendo solo presencia. Dice Jorge Luis Borges: «No se puede contemplar sin pasión. Quien contempla desapasionadamente no contempla». La contemplación puede surgir con la plenitud del sonido de una voz, de instrumentos musicales, los timbres, las intensidades, velocidades, tesituras, notas, los acordes, las modulaciones, pero se requiere un profundo silencio del habla y de la mente para hacer aquello que se escucha. En la contemplación hay entrega voluntaria y total a lo contemplado, porque no hay autoridad, esto afloja, relaja, descontractura, es percibir totalmente, observar atentamente, sintiendo verdaderamente, percatándose de la totalidad, sea belleza, amor, misericordia, actitudes, palabras, miradas o simplemente todo. Mente y contemplación. Como lo absoluto, no se puede definir ni explicar, no hay palabras que lo puedan describir, mente que pueda abarcar su realidad, solo resta contemplarlo en un profundo silencio. Cuando no hay contemplación, hay mente escrutadora, clasificadora, conceptos, palabras, explicaciones, preguntas, respuestas, y todo esto no es el asunto que se piensa, se define o se trata de explicar. Cuando no hay contemplación,
hay irrealidad, se sustituyen religiones, autoridades, conceptos, santos, maestros o gurús, unos por otros, inconscientemente, porque se depende de conceptos, organizaciones y esquemas. La contemplación está más allá de la mente, el pasado, lo conocido, está en lo desconocido, nuevo, virginal, inexplicable. La mente no considera la realidad de lo que no ha visto, de lo imperceptible para los sentidos. La contemplación no surge con la acumulación mental de información, emociones, huesos o músculos. La contemplación descubre aquello más allá de la razón, lo inescrutable, lo inmedible, porque es inconmensurable. En contemplación no se repiten palabras y formalismos necios, conceptos sobre el ser, el alma, el espíritu, gurús, santos y maestros expresados por libros y personas, y que son como cantinelas insulsas ya sabidas, que se cantan automáticamente. Observación de los sentimientos. La contemplación está más allá del cuerpo, lo que se piensa, se siente, se dice, se hace, se oye, se ve, la fragmentación, separación, altivez, imposición, lo que se ignora, la brutalidad, la fealdad. Para una persona fragmentada, dividida, separada por creencias, por la política, la clase social, es imposible contemplar, una persona así no es religiosa, por más que lo intente o hable de ello. Presente y contemplación. La contemplación no es retroactiva. Cuando se contempla estar consciente, ser inteligente, afectivo, creativo, genial, único, original, eso queda en el pasado, es recuerdo, memoria, no tiene vida, de nada sirve, hay que volver a hacerlo cada día, a cada instante. La contemplación es vida, es presente. Cuando se lee un libro, se asiste a una conferencia, se contempla un atardecer, si hay silencio exterior e interior, absoluta quietud, desaparece en la mente y el observador, hay completa entrega, hay contemplación. La contemplación es absoluta concienciación, en ello hay actitud, mucha fuerza, sabiduría, afecto, pureza, vida, una gran mística, mucha compasión. Contemplación es ser aquello de lo que se está consciente, el ser, los principios universales y aspectos de la existencia y la rueda de la vida, no sus conceptos, sino lo que es en sí mismo, de primera mano. Ejercicio de contemplación y desnegativización y positivización, disponerse en actitud de meditación. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, te quito poder. No lo acepto. Tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Neti, neti, neti. Concentración, escoger un motivo de concentración, sea un fuero, un aspecto de la vida, un ser de luz, un mantra o una oración, y mantenerse concentrado en ello todo el tiempo que se pueda. Meditación. Ahora hay que tratar de descubrir qué es ese motivo de concentración escogido, qué significa, qué contenido o lectura tiene, y ya se está meditando. 7. Contemplación. Ahora hay que pasar a contemplar aquello en lo que se ha estado concentrado y se ha meditado, convertirse en eso. Realizar esto, yo soy ese ser que dice yo soy. 8. Estudiar reflexivamente el capítulo Contemplación. 13. Iluminación. Definición de iluminación. La iluminación es el estado de estar clarificado, consciente, alerta, percibiendo la suprema realidad de cada cosa en específico y de todas las cosas,
sin la creatividad de la mente, los sentimientos, ni la ilusión de los sentidos. Esto se desenvuelve con la desaparición del yo personal, la eliminación del mal karma, el despertar de la conciencia, por medio de la desnegativización, la positivización, la autoindagación, la observación, la concentración, la meditación y la contemplación. La clarificación o iluminación no está en ninguna parte y no hay que ir a buscarla a sitio alguno, solo se desenvuelve dentro de sí mismo cuando se tiene el propósito y se ama ser inteligente, sabio, y acabar con la propia ignorancia, liberándose de toda mentira o malla. Nadie puede otorgar la iluminación, ésta se produce por sí misma, y no es posible legarla. La iluminación despunta como el sol, que aparece para cada persona. Cada uno descubre por sí mismo lo que es la realidad. Todas las vivencias, aprendizajes, estudios, ilusiones y desilusiones, apegos y desapegos, creencias y descreencias, alegrías y sufrimientos, amores y desamores, títulos, cargos y pérdidas de estos, circunstancias favorables y adversas conducen al desenvolviendo de la concienciación o iluminación. Suprema realidad. La suprema realidad es aquello que es la verdad irrefutable de cada asunto, que tiene existencia real, innegable, verdaderamente indiscutible, inalterable, que no se puede ocultar, tergiversar, aunque se lo intente, libre de imaginaciones, consideraciones emocionales, percepciones ilusorias de los sentidos o maya, lo que existe por sí mismo, es inalterable, incorruptible, y está más allá de la mentira. La suprema realidad no es un concepto expuesto por alguien o por un texto considerado sagrado, no es un dogma de fe o anatema, tampoco un secreto irrevelable otorgado en una iniciación o grado, es algo que está delante de todo el mundo, pero hay quien la percibe y quien no. Iluminado. Te iluminas cuando lo conciencias todo, estás despierto, sabes profundamente, observas cruda y pragmáticamente, dándote cuenta completamente de la realidad, de cada cosa, consciente de la verdad de todo asunto, cuando vives en estado de alerta, no permitiéndote ignorar nada, sin engañarte a ti mismo ni a los demás, sin fantasías, sin la ilusión de los sentidos. En la iluminación se está absolutamente consciente, se vive completamente, todo se asume de acuerdo con la realidad suprema de cada asunto, sea interno o externo. Para ser iluminado es necesario conocer la suprema realidad de cada asunto y vivir de acuerdo con ello, eso permite vivir en armonía, dominio de las cosas e indeterminables cualidades que hacen óptimo el vivir. Esta suprema realidad es revelada por el Dharma. El iluminado, al observar con profundidad la realidad de todos los asuntos, trasciende la ilusión de los sentidos, por ver la realidad o verdad, sea cual sea, no se inmuta, no se horroriza ni se espanta, siempre ve la verdad como natural, porque es su naturaleza. Lugar de la concienciación. Para desenvolver la concienciación, no hay sistema igualitario, tampoco lugar específico, escuela o religión determinada. La concienciación es un estado interior, y cada uno lo desenvuelve dentro de las circunstancias que le toca vivir. El señor Gautama se concienció debajo y alrededor de un árbol. Maxiapa le preguntó al señor Gautama Buda, ¿qué es la iluminación? Entonces, Gautama levantó una flor y se la enseñó a todos. Maxiapa comprendió, se levantó y se fue. Se había concienciado. San Francisco de Asís fue herido mortalmente en una guerra en la que peleaba contra Perugia, en Italia, y en su delirio de muerte se transformó. Santa Teresa de Ávila vivenció la transverberación en el convento de La Encarnación, en Ávila, España. Una noche, Krishnamurti se sintió mal. Salió al patio de su casa en Ojai, California, USA, y se concienció debajo de un pimentero. Camino a Darjeeling, India, viajando en el Toy Train, la Madre Teresa de Calcuta vio a una madre joven, en estado miserable, que amamantaba a su niño. Y a un hombre sucio y enfermo que le dijo, «Tengo sed». Allí se concienció y tomó la decisión de llevar adelante su ministerio. En sus templos, algunos maestros zen les pegan gritos y les dan bastonazos a sus estudiantes, o les dicen frases aparentemente contradictorias para que conciencien, para que se den cuenta de lo que hay que darse cuenta, y algunos de ellos lo logran. Otros se esconden a meditar en cuevas,
como Milarepa, y salen de allí iluminados. Ciertas personas desarrollan la iluminación sirviendo, como la Madre Teresa de Calcuta, otras, instruyendo y escribiendo, como Guy Ballard, Emmett Fox, Geraldine Innocente y tantos otros. Si cada ser humano hace lo que debe realizar, está en capacidad de desenvolver la iluminación. Subti le preguntó al señor Gautama, ¿es que al lograr la insuperable iluminación usted no logró nada? Y el Buda le contestó, así es, Subti. Personalidad y concienciación. El iluminado es tan normal que se ignora, negando serlo. Títulos, rangos, cargos y posiciones son conceptos mentales, ilusiones de la personalidad. Decirse iluminado niega la realidad de estar concienciado. Al autoconcienciarse, la mente se libera de creaciones falsas e imágenes. El iluminado es conocido porque instruye para liberar del sufrimiento, ayudando a resolver situaciones. Cuando se es un iluminado, todo lo que se tiene es para beneficio de los demás, y siempre viene lo necesario para hacer lo que corresponde. Si lo que se hace es armónico, el suministro aparece. Estar iluminado y reconocer la realidad en todo hace que se sea simple. Se pueden o no usar distintivos, uniformes o hábitos, eso da igual, solo se presta servicio a los demás seres humanos. El iluminado es completamente religioso al fusionarse con religiosos de diversas creencias o filosofías. En el juicio sobre la religión y los religiosos solo hay fragmentación, agresividad y desamor, porque el juicio establece diferencias. La sabiduría es el estado natural del concienciado. La concienciación hace desaparecer el yo, y la voluntad personal pasa a ser la voluntad que beneficia al conglomerado que rodea. Al estar concienciado, desaparecen comparaciones, juicios, competencias, ya. Que éstas obstaculizan la comprensión y ausentan la clarificación. En el concienciado cesa el querer llegar a ser esto o lo otro, el dejar de ser esto o aquello, porque con querer o no querer no sucede nada, las cosas suceden. Cuando se es. Renuncia. Para ser un iluminado no necesitas renunciar a nada, solo poseerlo todo sin tener nada, sin apegos, ni siquiera la renuncia. Sin apegos a espiritualidades. Tampoco al nirvana, a la santidad, al éxtasis o lo llamado cielo, basta que estés donde estás, y seas quien eres, sin búsquedas ni encuentros. Transformación. Al estar iluminado, conocerte a ti mismo y no proyectar nada tóxico, se transforma silenciosamente tu entorno. Las radiaciones armónicas transfiguran el medio ambiente. Creencias. La mente inventa porque es creadora, pero sus inventos no son verdad. Al cesar la mente, cesan las creencias. Las diversas creencias, formas de creer, políticas, razas, orientaciones sexuales, clases sociales son producto de la mente y el iluminado lo sabe, por eso no inventa, no le interesa imponer nada inventado, pues, si algo es cierto, no necesita ser proclamado, ya que se ve. No hace falta decir que un libro, un gurú, determinada creencia o un partido político es verdadero o falso, es mejor o peor. Las creencias son impedimentos para percibir la realidad de lo que se necesita saber. Al estar en concienciación, se vivencia lo real por estar libre de creencias, fanatismos, se es infinitamente flexible, porque no penetran juicios ni prejuicios. Para el concienciado, la persona es más importante que un credo, partido político, posición social, orientación sexual, nacionalidad o raza. En su observación, el concienciado comprende los asuntos por medio de los asuntos mismos, sin conceptos ni teorías leídas, decires de otros o resabios heredados de la tradición. Al iluminado las creencias le dan igual, ni las promueve ni las condena, porque son creaciones de la mente, cada uno considera cierta su creación, y no es noble ir contra lo que es creación y propiedad de otro. Como el iluminado comprende, no forja ninguna creencia sobre nada. Solo cuando no se comprende, resulta fácil crear una religión y adorar, contradiciendo a veces la creencia. El iluminado sabe que los símbolos y las representaciones no son lo simbolizado o lo representado,
y que las láminas, pinturas o estatuas de maestros y santos no son esos maestros y santos. El iluminado sabe que las religiones organizadas son creaciones de la mente humana, elaboradas para dar seguridad con un supuesto más allá. Como el iluminado conoce la verdad, no se ocupa de vestimentas y hábitos de determinado color o modelo, ni los proclama ni los contradice, porque la suprema verdad de las conductas del renunciante, el sacerdote o el gurú no la da la investidura. El hábito no hace al monje. La iluminación, como la misma palabra lo anuncia, es luz, y las sombras, que son las creaciones de la mente, no pueden permanecer en el resplandor de la luz. En la simpleza de vida, sin creaciones de la mente, está la iluminación. El iluminado chino Pan Shun expresa: cuando cada cosa que hago la hago sin tomar ni rechazar, no hay contradicción en ninguna parte. El poder sobrenatural y la capacidad de hacer milagros están en el acarrear agua y juntar leña. El concienciado no teme estar solo y no crea organizaciones, religiones, sociedades. El iluminado no dice estar liberado por pertenecer a una comunidad gay, esotérica o hippie, porque eso sería estar preso de ser de una determinada manera, de una división, de una fragmentación. El iluminado es libre de meditar o no, ya que, al saber la verdad de cada cosa, no necesita supuestas técnicas de meditación enseñadas, hacer esto o lo otro con la mente, creer cosas e inventar. La meditación es el medio de desenvolvimiento de la concienciación, y en ella no puede haber creencias ni el imaginar esto o lo otro, solo la observación de realidades. Buda de San Javier. Rubén Cedeño. Nos desplazábamos en la motocicleta. Todo el aire que venía de la montaña retozaba en mi cara y en la ropa, con una extraordinaria sensación de libertad. A un lado de la carretera había una casa parecida a las demás, pero era un templo budista coreano. Un monje abrió la puerta del templo y en el salón estaba, majestuosa, una estatua del señor Gautama. Tenía los ojos medio cerrados. El monje me preguntó: ¿sabes quién es? Y le contesté: el Buda. El monje me respondió: no, ese no es el Buda. Es tu verdadero yo. De inmediato respondí: mentira, mi verdadero yo venía en una motocicleta, donde todo el aire de la montaña retozaba en mi cara y en la ropa con una extraordinaria sensación de libertad. Enseñanza. El iluminado no le enseña nada a nadie, ni tiene ningún supuesto discípulo sujeto a él, porque de ser así lo estaría atando a sus decires. El supuesto discípulo jamás llegaría a iluminarse ni pensaría por sí mismo. Solo hay que exponer verdades, y quien las aprecie las considerará y asumirá. El aprendizaje es un proceso propio del que aprende. Si se recibe el maíz cosechado, nunca se aprende a sembrar. La iluminación surge cuando no hay maestro que ilumine y solucione problemas. Si lo hubiese, sería un gran daño, ya que impediría desarrollar la propia iluminación. La iluminación, percibir la realidad de las cosas por sí mismo, trasciende la enseñanza, al enseñado y al enseñante. En la iluminación no hay enseñanza, enseñante ni enseñado. Si el discípulo supera al maestro, significa que nunca hubo discípulo ni maestro. En esos asuntos no hay superaciones. Se puede creer que la iluminación fue otorgada por un maestro, libro o mantra, da igual, la realidad es que fue desenvuelta en meditación, dándose cuenta de lo que es, mediante la percepción lúcida, sin conflictos ni juicios. En meditación, el iluminado percibe directamente la realidad al estar frente a ella, observándola por sí mismo, sin mediador. Para percibir la luz del sol hay que exponerse al sol. Sin autoridad. El iluminado sabe que la autoridad, mandar, imponer es impedir el desenvolvimiento de la iluminación, porque la autoridad no permite que el que obedece vea por sí mismo. La iluminación se manifiesta sin autoridad ni imposición, está más allá de toda orden o mandato, porque no obedece a nadie, es libre. Mientras hay autoridad, no hay iluminación. El iluminado jamás compara porque dejaría de comprender lo comparado. Lola Mora. Rubén Cedeño. En la plaza central estaba la estatua de mármol blanco de La Libertad, con sus cadenas rotas, que Lola Mora había esculpido.
En el primer cuadrilátero del jardín de la plaza, personas en huelga tenían carpas y letreros políticos con reclamos. Lola Mora vagó por las calles llevando un letrero en la mano con su nombre y la dirección de su casa. Había perdido la noción de su yo y de ser la mejor escultora. A una manzana de la plaza, estaba ignorada su tumba, donde no había nada, porque sus cenizas, al ser inhumada, se esparcieron al viento liberándose. Estatua de la Libertad, de Lola Mora. Dualidad. El iluminado vive más allá del par de opuestos, del principio de polaridad, sin respuesta a la dualidad, conoce la existencia de lo bueno dentro de lo malo y de lo malo dentro de lo bueno, y carece de deseos, de la escogencia que la dualidad impone. El iluminado no cambia ni transforma, genera todo nuevo. No lucha contra hábitos que hay que transformar, para no fortalecerlos, solo comprende, descubre a profundidad y crea, innova. En la iluminación, el silencio interior de la mente, los sentimientos y el cuerpo permite trascender todo conflicto, porque no se está en el par de opuestos, que es lo conflictivo. Observación. El iluminado vive siempre en el presente, ya que allí están incluidos lo pasado y las causas del futuro. No lleva prisa, no se altera ni por lo bueno ni por lo malo. No se horroriza por nada que vea o se le diga, es uno con todo. Votos sin votos. Ilumínate cumpliendo constantemente con todos los votos, juramentos, promesas y compromisos, sin necesidad de hacerlos. Haz lo que hay que hacer en el lugar y tiempo requerido, realizándolo de forma natural, procurando la iluminación de todos los seres posibles para que descubran la realidad de las cosas por sí mismos, se liberen de la ignorancia, por consecuencia, de sus sufrimientos, y vive con el propósito de no dejar de hacer esto hasta que todas las personas se iluminen. Te iluminas cuando renuncias a la iluminación y vas hacia la gente para iluminarla con las enseñanzas de la meditación, de modo que, aplicándolas, deje de sufrir. Ilumínate sin necesidad de refugios, porque vives en acciones que ya son resguardos, en concienciación, cumplimiento y comunicación de la enseñanza interna, y unido a la humanidad como grupo. La iluminación sobreviene al pensar noblemente, hablar noblemente, actuar noblemente, tener medios de vida nobles, observar noblemente, meditar noblemente, comprender noblemente y esforzarse noblemente. Verdades. Ilumínate siendo transparente, viéndolo todo tal cual es, percibiendo sin engaños, encubrimientos, disfraces, artilugios, y así conoce la forma de extinguir el sufrimiento, sin manejar ni vivir en conceptos de palabras, sino en aplicaciones y vivencias. En iluminación se vive en estado de meditación, alerta, percibiendo conscientemente el entorno. En la iluminación se es, tal como se es, sin creaciones de la mente, inventos ni calificaciones, no se fingen actitudes, se es como se es, esto es, Tathagata. Ejercicio de iluminación y desnegativización y positivización, disponerse en actitud de meditación. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Concentración, escoger un motivo de concentración, sea un fuero, un aspecto de la vida, un ser de luz, un mantra o una oración, y mantenerse concentrado en ello todo el tiempo que se pueda. Meditación. Ahora hay que tratar de descubrir qué es ese motivo de concentración escogido, qué significa, qué contenido o lectura tiene, y ya se está meditando.
7. Contemplación. Ahora hay que pasar a contemplar aquello en lo que se ha estado concentrado y se ha meditado, convertirse en eso. Realizar esto, yo soy ese ser que dice yo soy. 8. En contemplación de yo soy ese ser que dice yo soy, visualizar que se expande. Tratar de percibir que yo soy ese ser que dice yo soy es la realidad de la envoltura física y su postura. Luego, concienciar yo soy ese ser que dice yo soy en la realidad del lugar físico donde se está, sea una casa, un hotel, una montaña, el mar o algo más. Posteriormente, observar yo soy ese ser que dice yo soy en la población o ciudad donde se está. Luego de esto, concienciar yo soy ese ser que dice yo soy en el país y, después, en el continente donde se está ubicado. Finalmente, tomar conciencia de yo soy ese ser que dice yo soy en la Tierra, en el espacio sideral. Al hacer esto, concienciar, yo soy la inmensidad en expansión. 9. Estudiar reflexivamente el capítulo Iluminación. 14. Nirvana. Aproximación a Nirvana. El Nirvana es indefinible, pero se puede hacer alguna aproximación. El Nirvana es el gran silencio, el vacío al que se refiere San Juan de la Cruz como la nada, el estado de extinción, apagarse, es la liberación absoluta de la ignorancia, la personalidad, los apegos y, por consecuencia, del sufrimiento de la rueda de la vida. Expresa Bodhidharma, cuando se alcanza el Nirvana, no se ve el Nirvana, porque lo que se piensa del Nirvana es producto de la mente. Si ves el Nirvana en algún sitio de la mente, te engañas a ti mismo. En el Nirvana no hay dualidad, están fundidas las polaridades de todos los opuestos, no hay flujo ni reflujo, principio ni fin, ni mío, ni tuyo ni nuestro, no es físico, ni mental ni emocional, va más allá de lo conocido, donde no se define ser y no ser, tampoco inmanifestación y manifestación, donde se funden espíritu y materia, masculino y femenino, padre y madre, luz y sombras, bien y mal, vida y muerte, amor y desamor, armonía y desarmonía, verdad y mentira, agradable y desagradable. Frío y calor, pureza e impureza, carencia y opulencia, bello y feo. En el gran silencio del Nirvana no existen los sentidos, no hay oído, tacto, vista, gusto, olfato ni mente concreta, no hay forma, persona o personalidad, y como todo esto es el origen de la mentira, en el gran silencio del Nirvana no hay ilusión ni desilusión, que son causas de sufrimiento. Solución y Nirvana. En el Nirvana se extinguen todos los sufrimientos, se disuelven los pesares y todas las situaciones inarmónicas, desaparece la totalidad del dolor, porque está más allá del plano de la lucha, de los opuestos, del conflicto, la escogencia, los retos, las competencias, los problemas, traumas, decisiones, perturbaciones, litigios, enfermedades, mentiras, ignorancias, maldades, críticas, impurezas, rencores y ataduras, que son las causas del sufrimiento. La mala voluntad, el temor, la ignorancia, el odio, la fealdad, la depresión, la enfermedad, la mentira, la guerra, la escasez, el rencor y la opresión no son eternos, pasan, son apariencias, son vacío, son nada, si no se los quiere, no se les da poder con la mente y los sentimientos, no se los afirma como ciertos, y así se ve cómo desaparecen. Se les puede decir, sintiendo razonadamente, tú no existes. Tú no tienes poder. Y esto ya es comenzar a introducirse en el gran silencio del Nirvana. Todo es apariencia, especialmente las situaciones llamadas problemas. Las enfermedades, carencias, tristezas, dolores no son reales, porque no son permanentes, son ilusión, desaparecen en el gran silencio del Nirvana. Dile a toda apariencia, le quito poder. En el gran silencio del Nirvana, desaparece lo que inquieta, lo que duele, lo que produce rechazo, lo que desagrada, lo que hace sentir rencor y condenación. En el gran silencio del Nirvana, desaparecen los deseos externos y espirituales, se dan por satisfechos plenamente, por eso no se desea nada más y, al no desear nada, cesa el sufrimiento. Perder el interés por lo externo,
por conseguir asuntos materiales, litigar, imponerse, tener la razón o figurar es la señal de que es hora de penetrar en el gran silencio. En el gran silencio del nirvana no hay poder ni debilidad, por lo tanto, tampoco hay autoridad, no hay sabiduría ni ignorancia, enseñanza ni estudiantes, y solo se lo percibe cuando desaparece el yo personal, con sus conflictos. Ante los vórtices y bullicios mentales y emocionales perturbadores, la algarabía, las confusiones de palabras, sentimientos, opiniones, concéntrate y afirma, sintiendo y pensando, yo soy el gran silencio del nirvana. Verás cómo todo se silencia. Es una práctica sencilla y profunda. Es la vivencia esencial del todo y la nada. El nirvana es lo primero que siempre ha existido, existe y existirá, indestructible, eterno, más allá de cualquier concepción, y por eso es lo primero que se puede asumir en todo. Impermanencia. En la conciencia de la suprema realidad del gran silencio del nirvana, no se toma en cuenta la personalidad, los aconteceres de lo externo, no existen verdaderamente, porque van y vienen, cambian de estado, de condición, y desaparecen, son perecederos. Todo lo que tiene principio tiene fin, y lo que no ha tenido principio no tendrá fin. El gran silencio del nirvana no ha tenido principio y no tendrá fin. En el gran silencio del nirvana, tú y los demás son nadie como personalidad. El gran silencio del nirvana extingue posiciones, títulos, orgullos, gobiernos, economías, clases sociales, profesiones, críticas, condenaciones, todo lo que le pertenece a la personalidad y ocasiona sufrimientos. Cuando haya ahogamiento, hastío, depresión, por condenaciones y situaciones injustas, afirma, el nirvana del gran silencio ya absorbió eso. Guiarse por personalidades es un error, porque es basarse en falsedades que producen fracasos. La única referencia segura es el gran silencio del nirvana. La única personalidad que da un acertado tino de las cosas es la que te instruye y guía a la conciencia del gran silencio del nirvana, el nirvana. Mente y nirvana. El nirvana está más allá de la mente, fuera del tiempo y del espacio, no se puede conceptualizar, es indescriptible, incognoscible, inconmensurable, sin calificación ni palabras, porque es infinito, y la mente no lo puede concebir. Lo finito no puede concebir lo infinito. En el gran silencio del nirvana, no se pierde, no se busca ni se encuentra nada. Cuando se está en el gran silencio del nirvana, esto no se puede describir, porque está más allá de la mente y de cualquier concepción humana. Religión y nirvana. En el gran silencio del nirvana, no hay ni se buscan experiencias llamadas espirituales, demostraciones de nada, sentir vibraciones, resultados externos o milagros, esto sería ruido, y allí, todo eso es acallado. El gran silencio del nirvana es la religión sin religión, el culto sin culto, la creencia sin creencias. Meta de vida. La meta de la vida es desenvolver el estado del gran silencio del nirvana, que es la extinción de la personalidad, liberándose de todo karma, por consiguiente, de problemas, pesares, angustias, enfermedades, sufrimientos y ataduras físicas, emocionales y mentales. El gran silencio del nirvana es indescriptible, no por glorioso, sino porque no existen descripciones, egos, pensamientos, nada de lo conocido por el ser personal. Es la completa extinción, negación y aniquilación del yo personal, causante de todos los sufrimientos que pueden perturbar o aquejar. En el gran silencio del nirvana, ya no se vive en el mundo del yo personal, imponiéndose a los demás, engañándose y engañando, sumido en la gran mentira de la vida creada por la propia ilusión y la fantasía de los demás. Para vivir en el estado de nirvana, aún el deseo por él se extingue. El estado de conciencia del nirvana es la realización del absoluto o parabrahman. El deseo por las sensaciones que da la encarnación debe cesar, estas solo ocasionan sufrimiento. Ni siquiera se debe desear morir o vivir, sino fundirse en el océano de la divinidad eterna del ser absoluto, que es la totalidad. Humildad y nirvana. En el gran silencio del nirvana hay una actitud recogida, sin algarabías. Proclamaciones, exteriorizaciones,
en la que se sirve calladamente, pensando en el bien de los demás, cocinando, lavando, planchando, barriendo, instruyendo. En el gran silencio de la extinción del nirvana está la verdadera humildad. Samdhi y nirvana. Se llega al gran silencio del nirvana por medio de una conducta de vida y meditación. Es un estado de arrobamiento estático completo e imperturbable. Samdhi quiere decir posesión de sí mismo, no estar poseído por las ideas mentales ni por las emociones. Esto es dominio de las facultades físicas, emocionales y mentales. La concentración se hace una con el objeto sin objeto, el logro sin logro, la realización sin realización. El que regresa de Samdhi vuelve sin nada y allí está su sabiduría, sin ego, con el poder del sin poder, con la sabiduría de la ignorancia, con el amor del desapego, la belleza sin objeto, la verdad sin sapiencia, la paz sin alardes, el perdón sin declaraciones. En el Samdhi, el meditador se absorbe en la inexistencia. Realización del nirvana. Explica San Juan de la Cruz. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Porque, para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque, si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez de la nada se halla la quietud y el descanso, porque, no codiciando nada, nada fatiga hacia arriba y nada oprime hacia abajo. Hemos de vaciarnos, quedarnos como desnudos en aquello que cede todo sentimiento y gusto, en efecto, en el olvido y vacío de todos los pensamientos, sentimientos, noticias de la memoria, estar en la tranquilidad y paz de ánimo. Desenvolvimiento del nirvana. El nirvana se desenvuelve con la práctica de las propuestas de meditación, de Patanjali y el noble óptuple sendero del señor Gautama. Teóricamente, intelectualmente, el nirvana se ubica en plano ádico o primordial, donde se extingue todo lo existente. Explica el señor Gautama, nirvana es una condición donde no hay tierra, agua, aire, luz, espacio, límites, tiempo, seres, ideas ni ningún mundo, ni sol ni luna, donde no se va ni se viene, no hay nacimiento ni muerte, ni causa ni efecto, es el fin del sufrimiento. La palabra nirvana no consigue explicar lo que intenta definir, no logra aproximarse ni siquiera someramente a lo que es. La definición de nirvana no es el nirvana, no lo explica, no lo define, no dice lo que es, ni siquiera se acerca. El nirvana es un estado más allá de toda definición, porque en él no existe la mente, ya que dejaría de ser nirvana. Al nirvana no se puede ir, tampoco se lo puede buscar, no está en ningún lugar aparte. No se consigue después de la muerte, ninguna iniciación o maestro lo puede otorgar, y no es prerrogativa de ninguna religión. Se afirma que los budas o iluminados viven en el nirvana, pero resulta que el nirvana no está en ningún lugar, es un estado interior. En nirvana desaparece el gozo y la tristeza, el reír y llorar, saber e ignorar, la hermosura y la fealdad, la verdad y la falsedad, la paz y el conflicto, el tener o carecer, la condenación y el perdón. En nirvana desaparece la agresión, el agresor y el agredido, y no se necesita de él. Perdón porque el perdón, el perdonado y el perdonador son uno. Polaridades y nirvana. En nirvana no hay opuestos o separación de polaridades, no hay bonito ni feo, ni bueno ni malo, ni moral ni inmoral, ni espiritual ni mundano, da igual ser hombre o mujer, gay o lesbiana, machista o feminista. En nirvana da igual ser, no ser o aparentar ser. En nirvana no hay conflictos. En nirvana no se dignifica ni se condena por ser virgen o prostituta, honrado o corrupto, opulento o desposeído, púdico o impúdico,
letrado o iletrado, culto o inculto, decente o indecente, dictador o democrático, hermoso o horripilante, saludable o enfermo, guerrero o pacífico, rencoroso o perdonador. En Nirvana no hay vestimentas, tipos de ropa o colores. El Nirvana está más allá de uniformes religiosos o militares. En Nirvana se funde la condición de budista e hinduista, judío, cristiano o musulmán. El Nirvana no es un premio ni algo que se otorga a cambio de un hecho. No se trabaja a lo largo de una vida para obtener el Nirvana, tampoco es un logro más allá de la vida. No hay que conquistarlo ni tampoco es un sitio en el espacio. Retén. Era una tarde sin frío ni calor, todo estaba calmo. Por la avenida lateral del retén judicial pasaban algunos automóviles, no muchos. En la acera crecía un árbol alto y frondoso, el verdor de su follaje transparentaba los dorados rayos del sol. Cuando el árbol se movía, muchas de sus ramas daban con las paredes de la cárcel, y otras, hacia el libre transitar de la calle. Un recluso detenido por drogas estaba desesperado por salir, y mi persona, dispuesto a entrar a visitarlo, y allí, silencioso, imparcial, mudo testigo de las circunstancias, el árbol. El camino perfecto carece de dificultad porque evita elegir. Cuando se deja de sentir agrado y desagrado, se comprende todo claramente. Por la diferencia de un pelo están separados el cielo y la tierra. Si se quiere alcanzar la sencilla verdad, no hay que preocuparse por el bien y el mal. El conflicto entre el bien y el mal es la enfermedad de la mente. Extinción. Nirvana es algo así como extinguir una llama con un soplo. Es vivir sin pronunciarse. Es no aferrarse, ni siquiera a un significado. El concepto de nirvana es su negación. El desear estar en nirvana, el sentirse en nirvana, buscar el nirvana, soñar con el nirvana, trabajar para llegar al nirvana, conocer el nirvana, la explicación del nirvana, decir que se llegó al nirvana es la negación del nirvana. Las personas en nirvana y sin nirvana nacen y mueren, comen y defecan, hablan y callan, ríen y lloran, duermen y despiertan. Los que no están en nirvana, mientras viven estas cosas, desean liberarse, ser santos, llegar al nirvana. El que está en nirvana no desea liberarse, ser santo ni llegar al nirvana. Toda definición o afirmación de lo que pueda ser el nirvana se convierte en su negación, y el que lo define declara su ignorancia al respecto. En nirvana no hay tiempo, horas, meses ni años, porque eso es producto de la mente y en el nirvana no hay mente. Solo existe el momento en que se vive y que está en las manos. El heladero. Era un mediodía con un bochornoso calor tropical. La autopista estaba congestionada. Después de pasar una cárcel, salimos a un puente, a buscar presurosos unos asuntos, luego, ir a la imprenta y salir corriendo para llegar antes de que cerraran el banco, y finalmente, arribar puntualmente a la charla. En medio de todo, se atravesó un heladero en bicicleta, estorbando, y se le tocó bocina. Lentamente, con la cadencia del pedalear, el hombre se apartó. Al mirarlo de reojo, por el costado del auto, se observaba la cara del heladero, plácida, sonriente, tranquila, despreocupada, vendía helados. Creencias. Lo que la mente dice que es el nirvana no es el nirvana, porque el nirvana no es mental. La mente lo proclama, lo ubica y lo razona, pero en el nirvana no hay proclamación, ubicación ni razonamiento. Los que viven en el nirvana no lo piensan, no lo hablan, no lo proclaman, no lo ubican en ninguna parte, no lo reciben, no lo otorgan, no lo razonan y nunca lo alcanzan. Los que piensan, proclaman, hablan, ubican, reciben, otorgan, razonan y alcanzan el nirvana no saben nada del nirvana. Cuando se desea el nirvana, es el yo quien lo procura, pero es imposible que él lo alcance. Solo se está en nirvana cuando no existe el yo que lo ambiciona. Cuando se vive en nirvana, no se obedece ninguna ley, precepto o regla, se vive de forma natural, como se tiene que vivir. Sin obedecer, se cumple, sin obligatoriedad, se hace lo que se debe hacer, se es la ley. La meditación no es un estado de la mente, ella no puede ir al nirvana. Tathagata.
La calle estaba fría y encontré un templo abierto. El altar dorado refulgía esplendorosamente. La imagen venerada, que le daba un toque especial, estaba al centro y arriba. Algunos se sentirían en el cielo al verse rodeados de tanto oro, ángeles, santos y resplandores. La madera detrás del pan de oro del altar estaba vieja, reseca, roída, fea, destartalada por el comején. La realidad era su frente y su revés. Tathagata es ser nadie, no nada, un extinguido, tal como se es, como se ve, estar en nirvana. El señor Gautama utilizaba el término Tathagata para referirse a sí mismo. Cuando encontró a sus 5 compañeros ascetas, estos lo trataron con indiferencia, y él les dijo: da igual que me traten así, porque soy nadie, un Tathagata, pero he descubierto la realidad de las cosas. Toda forma es vacía. La mente es la creadora de todo aquello que hace ver lo que no es Tathagata. Desenvolver el nirvana es como no desenvolverlo porque es extinción. Alcanzarlo es perderlo. Afirmarlo es negarlo. Saberlo es ignorarlo. Definirlo es desconocerlo. Inmaculada de Legarda. La iglesia de San Francisco, en Quito, tenía el piso de madera sumamente limpio y brillante, expidiendo un grato olor a querosén que se mezclaba con el aroma de las velas y daba esa sensación de misticismo colonial. Los altares barrocos de los lados estaban sucios, aunque el pan de oro hacía brillar uno que otro arabesco del ornamento. El altar mayor era descomunal, en medio de todo estaba la Inmaculada de Legarda, graciosa, moviente, con sus 2 manos a los lados, un demonio a los pies y alas en sus espaldas. Provocaba volar y desaparecer con ella, era el nirvana. Me regalaron una estatuilla de la Virgen de Legarda que costó 80.000 sucres, la llevé al hotel, le encendí una lámpara, cuando salí para Guayaquil, la envolví en un plástico y la metí en una caja, dentro de la maleta. No hay mantra que pueda manifestar el nirvana. Crucifixión y nirvana. En la crucifixión hay extinción, la cabeza está coronada de espinas para no pensar, las manos, clavadas para no agarrar, los pies, clavados para no corretear desnudo, para no presumir de nada, el corazón, herido para dejar las sensiblerías, hay deshidratación, se le da la madre a otro, se perdona, se va con ladrones al paraíso, se entrega al espíritu, se consume todo, hay nirvana. Del nirvana no se puede hacer una imagen, sin embargo, los budistas hicieron estatuas de Gautama en meditación, los católicos, de Jesús en la cruz, los tibetanos, de Vajradhara, y al nirvana no le pasó nada. Hay nirvana en el silencio. Práctica del nirvana. La forma de estar en nirvana es por medio de la meditación silenciosa, sin palabras ni conceptos. Solo la meditación silenciosa, sin palabras ni conceptos, percibe el nirvana, la meditación sin imposición, sin inventos, en verdadera libertad de la autoridad, de reglas y esquemas, sin yo personal, experimentador que espera obtener resultados. En meditación en el gran silencio del nirvana, no hay nada predeterminado ni conocido, no existen palabras audibles ni inaudibles, es una meditación sin afirmaciones, con los ojos cerrados, íntima, callada. Esta meditación silenciosa es muy poderosa, llega a los rincones más lejanos y soluciona los imposibles más inimaginables. Cada vez que resulta factible, se pueden aprovechar los periodos de retiro, silencio, descanso o soledad para introducirse en el gran silencio del nirvana. Solamente la meditación silenciosa puede percibir el gran silencio del nirvana. Para estar en el gran silencio del nirvana, hay que ubicarse en un lugar tranquilo, sin ruidos, con la seguridad de que nadie interrumpirá, bajo ninguna excusa. Es importante desnegativizarse y positivizarse, soltar, dejar ir las situaciones inarmónicas y no preocuparse por nada que perturbe, quedarse en paz consigo mismo, olvidarse de toda molestia y de lo que pueda perturbar. No hay que poner la atención en ningún desagrado, para no convertirse en eso que disgusta, para conservar la paz interna, física, emocional y mental. Entonces, cerrar los ojos y asumir una postura, sea sentado o acostado, y no mover ninguna parte del cuerpo. Observar y recorrer todo el cuerpo, parte por parte, pies,
piernas, tronco, abdomen y pecho, hombros, brazos, manos, cuello y cabeza, desarrugar la frente, aflojar las tensiones de la cara, terminando por las piernas y los pies, y decirles, suéltate. Aflójate. Luego, llevar la atención a la respiración y pensar solo en ella, sin modificarla. Cada vez que se respira, inhalando, reteniendo y exhalando, concienciar sin ningún objetivo, propósito ni deseo. Esto trae paz. Si hay distracción, pensando en algo, no importa, observar la distracción y volver la atención a la respiración. Entonces, abstraerse, concentrarse, meditar en el gran silencio del nirvana, y contemplarlo pausadamente, concienzudamente, en el centro de la cabeza, en el asiento de la visión interna, manteniéndose allí. Si la mente se pone al frente o fuera a pensar en otra cosa, darse cuenta de esto y volver dentro de sí. Nadie puede decir lo que sucederá. Es algo realmente íntimo, interno, sin comentarios, contradicciones, porque es el gran silencio. Luego, observar cómo el mundo de la lucha y la ilusión no tiene consistencia real y se disuelve en el gran silencio de la no calificación. Ver cómo el yo personal, conflictivo, contradictorio y tóxico se absorbe en el gran silencio insondable, cómo van desapareciendo todos los sentidos, al ser absorbidos en el nirvana de la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Asombrará lo que se verá los segundos, horas y días de efectuar diariamente la práctica del nirvana en el gran silencio. Lo que antes irritaba, se deshará, lo que antes preocupaba, desaparecerá. La práctica de la meditación del nirvana. En el gran silencio, produce paz, armonía y gozo. Las situaciones perturbadoras no durarán, se disolverán en el gran silencio. Seguir viviendo. Al vivir en el gran silencio del nirvana, es como si no se viviera en el gran silencio del nirvana. Al ser supuestamente espiritual, discípulo o maestro, se sigue viviendo como si no se lo fuera. Al estar liberado, se sigue viviendo como si no se lo hubiera conseguido. Todo es impermanente, la gran ilusión, la falsedad, el vacío, la extinción, el nirvana y gran silencio, pero se sigue viviendo como si todo fuera la suprema realidad. Ejercicio de nirvana y desnegativización y positivización, disponerse en actitud de meditación. Observar si se están cumpliendo las 7 desnegativizaciones y sus correspondientes positivizaciones, auxiliarse con una lista hasta memorizarla. A. No desfallecer, perseverancia. B. No desconcienciarse, concienciación. C. No violencia, inofensividad. AIMS. D. No toxificarse, pureza de intenciones. E. No mentir, realidad. F. No apegarse, desapego. G. No condenar, compasión infinita. 2. Postura, concienciación de la postura. Relajarse. No moverse más. Concienciar cada parte del cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba. 3. Respiración consciente, santo aliento con los 7 rayos. 4. Abstracción, abstraerse de todo lo externo, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aniquilar todo vórtice mental, decretándole, tú no existes. Tú eres impermanente. Desaparécete. Anicca. Concentración, escoger un motivo de concentración, sea un fuero, un aspecto de la vida, un ser de luz, un mantra o una oración, y mantenerse concentrado en ello todo el tiempo que se pueda. Meditación. Ahora hay que tratar de descubrir qué es ese motivo de concentración escogido, qué significa, qué contenido o lectura tiene, y ya se está meditando. 7. Contemplación. Ahora hay que pasar a contemplar aquello en lo que se ha estado concentrado y se ha meditado, convertirse en eso. Realizar esto, yo soy ese ser que dice yo soy. 8. Tomar conciencia de, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Porque, para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y. Cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque, si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. 9. Estudiar reflexivamente el capítulo Nirvana. 15. Bodhidharma. Cúcuta, 24 de diciembre del 2017. Señor Gautama Buda. Noble, príncipe de Kapilavastu, India / Nepal, que por amor compasivo, al buscar la forma de aliviar el sufrimiento de la humanidad, desenvolvió el estado de concienciación, llamado iluminación o Buddhi. Comunicó sus enseñanzas en India. Nació, se iluminó y desenvolvió el nirvana en días de luna llena de mayo, unos 600 años antes de la era presente. La esencia de su instrucción se encuentra en las 4 nobles verdades, el noble óctuple sendero y el Sutra del Corazón. No es el dios de ningún culto, no se llamaba Buda ni fundó ninguna religión llamada budismo. El correcto nombre del movimiento surgido de sus enseñanzas es Buddhadharma o enseñanza de la sabiduría. Buddhadharma. Buddhadharma es el correcto nombre que se le da a la práctica de las enseñanzas del señor Gautama Buda, que no deben ser llamadas budismo, ya que no constituyen una religión, sino una filosofía de vida que conduce a la liberación final o iluminación. Maxiapa. 600 ADJ. Maxiapa fue un hindú brahmán que se convirtió en el principal estudiante del señor Gautama, de quien heredó la túnica, la escudilla y la orden. Fue el que mejor comprendió la esencia de la instrucción del señor Gautama. Convocó el primer concilio del Buddhadharma. Dio inicio a la línea discipular del Zen a través de Bodhidharma. El método de aprendizaje y enseñanza de Maxiapa consistía en la vivencia directa y la concienciación repentina. Esto es hacer concienciar los asuntos en el mismo momento en que se facilitan, y para ello, el facilitador se vale de determinados recursos, como frases aparentemente sin sentido que inducen a la comprensión, alzar la voz, dar un grito o bastonazo y muchos otros recursos que hoy en día se siguen usando en el llamado budismo zen. Maxiapa vivió como un bhikkhu austero toda su vida. Una vez, el señor Gautama le aconsejó a Maxiapa que dejara las austeridades, pero éste le respondió: necesito practicar las austeridades, ya que no soy tan capaz como tus demás estudiantes en la práctica del Dharma. Cuando se está propagando el Dharma, se debe dar un buen ejemplo a la gente, y la virtud se cultiva a través de la vida austera, mostrando así la devoción al Dharma y a la gente. Mi práctica de las austeridades ejercerá una influencia en el pensamiento de las personas y las ayudará. El señor Gautama le contestó: Maxiapa, puedes hacer lo que desees. Maxiapa. La flor y Maxiapa. Una vez, en Gridakuta o la colina de los buitres, en Rajgir, India, Maxiapa le preguntó al señor Gautama: ¿qué es el Buddhadharma? El señor Gautama no pronunció una sola palabra, solo levantó un loto y lo movió lentamente, de un lado a otro. Maxiapa se lo agradeció con el gesto de Namaskar Mudra, inclinándose con las palmas de las manos juntas. Él fue el único que entendió esta respuesta y manifestó la concienciación repentina. Aquí nació lo que en el futuro sería la gran escuela maína del Buddhadharma y el Zen budismo. Este último se desarrolló primero en China, por medio de Bodhidharma, luego se expandió en Japón, y ahora se conoce en todo el mundo. El Zen budismo consiste en percibir las cosas tal cual son, por observación, sin aditivos de la mente ni de las emociones, sin conceptos ni ideas. Señor Gautama y la flor. Bodhidharma. Siglo VI. Nombre en idioma sánscrito de un gran maestro de origen hindú, ser del rayo de la sabiduría y de la fuerza, el poder y la voluntad. Estudió en la Universidad de Nalanda y se convirtió en importante patriarca del Buddhadharma. Descendiente de la línea discipular del señor Gautama a través del linaje de Maxiapa,
en el siglo VI de esta era llevó el Buddhadharma a China, fundó el budismo Zen, y se le atribuye haberle dado forma al Kung Fu en el templo Shaolin. Además, llevó como reliquia, a China, la escudilla de recoger limosnas del señor Gautama. De él se conoce el maravilloso texto, Sutra del Despertar. Bodhidharma. Vida de Bodhidharma. Bodhidharma, un kshatriya de la casta guerrera, era el tercer hijo de un rey de la India. Este rey era instruido por el maestro Prantara, sucesor genuino de la línea discipular del Buddhadharma del señor Gautama por medio de Maxiapa, y de allí Bodhidharma heredó este linaje. Cuando el rey desencarnó, los hermanos de Bodhidharma quisieron matarlo para usurpar el trono, pero debido a la misión que éste tenía que cumplir, fue protegido por fuerzas superiores y sobrevivió. Bodhidharma dejó el palacio, siguiendo las enseñanzas de su maestro Prantara. Este maestro era muy duro en su forma de instruir, acostumbraba a dar palmetazos cuando no se comprendían sus palabras, y Bodhidharma fue duramente probado para ingresar al vihara o monasterio. El maestro lo mandó a construir una casa con sus propias manos, para que se cobijara, pero esta fue destruida varias veces por diferentes motivos. Al ver la insistencia de Bodhidharma por permanecer a su lado, Prantara lo acogió dentro de las paredes de su vihara. El maestro siempre tiene que probar la sinceridad, tenacidad, persistencia, interés y firmeza del estudiante. Un día, en el vihara de Prantara, Bodhidharma vio, colgado en la puerta principal, un letrero que decía que se necesitaba un bhikkhu voluntario para ir a China a llevar el Buddhadharma. Nadie le hizo caso a esta nota excepto él, que arrancó el aviso y fue a hablar con su maestro, quien le dijo: llevar el Buddhadharma a China es más comprometedor que levantar una montaña. ¿Tú crees que podrás? A lo que Bodhidharma respondió: lo haré para servirle al señor Gautama con todo mi corazón. El maestro replicó: ¿y si fracasas? Bodhidharma contestó: si eso pasa, viviré castigado por el remordimiento toda mi vida. Al escuchar esto, el maestro le dio su bendición para que cumpliera esa misión que el mismo Bodhidharma había escogido y tuviera éxito. Llevar y sostener el Dharma siempre debe ser hecho con la fortaleza de espíritu de Bodhidharma. Uno de los sobrinos de Bodhidharma había heredado el cargo de rey, y este sobrino envió avisos a los reinos de la China para que su tío fuera bienvenido como un príncipe.